esta unidad va a estar asociado con eso. ¿Listo? Bueno, aquí lo que explica el autor, esta imagen es del libro de Carlos Sierra. Entonces, ya esta gráfica la hemos visto en las SATs. ¿Listo? Bueno, si hay una descarga, por ejemplo, de una petar, en la zona de degradación, en esta zona, bueno, hay cierta cantidad de bacterias que están asociadas en el agua que van a degradar esa materia orgánica. ¿Listo? Entonces, el crecimiento de las plantas en esta zona de degradación y de recuperación, pues, bueno, de descomposición, en esta zona, no va a haber crecimiento algal porque el agua va a tener turbidez, va a ser más turbia, no va a haber radiación solar en esta parte que incentive o que estimule el crecimiento de las plantas, ¿cierto? Entonces, luego el agua por reaireación y se va a recuperar. Listo, y en esta zona, pues donde el agua ya gana oxígeno, pues bueno, en esta zona, al degradarse la materia orgánica y una parte que se decanta aquí, o acá la de materia orgánica, esta petar va a ir decantándose a medida que va recorriendo el agua su curso en el río. Listo, acá en esta parte, en esa zona de recuperación, donde los niveles de oxígeno van incrementando, los nutrientes aquí van a ser altos, el agua va a estar más clara, y bueno, el agua está más clara y haber nutrientes suficientes, va a haber crecimiento de plantas que son autótrofas, ¿cierto? Porque su fuente de carbono es el CO2. ¿Listo? Eh, bueno, la fotosíntesis y la respiración de la planta pues tienen un efecto sobre los niveles de oxígeno. ¿Listo? Porque pues la fotosíntesis que produce oxígeno y la respiración R consume oxígeno. Entonces esos procesos de las plantas van a incidir en los niveles de oxígeno pues, del agua. ¿Listo? Entonces si las plantas, ellas van a estar naturalmente en el agua, pero pues si el excesivo de plantas, hay un excesivo crecimiento, pues va a haber un deterioro significativo del oxígeno disuelto. ¿Listo? Bueno, las actividades de las plantas en las corrientes, bueno, la fotosíntesis va a depender de la intensidad de luz, ¿cierto? Entonces, esta fotosíntesis puede variar según la estación del año, ¿cierto? Y también según la hora del día. Entonces, en estación del año, en la temporada, bueno, en temporada anual de crecimiento, cuando crecen las plantas en el año, va a dominar la fotosíntesis. Es decir, pues va a haber mayor producción de oxígeno. ¿Listo? En la tarde, bueno, en las horas del día, nosotros notamos también que en las tardes puede haber sobresaturación de oxígeno disuelto porque hay fotosíntesis, ¿cierto? En la tarde hay más luz solar y en la mañana, justo en el amanecer, pues los niveles de oxígeno pueden ser muy bajos, ¿cierto? Porque después del periodo de luz solar, digamos desde las 7, 8 de la noche, ya la planta respira, ¿listo? Y desde ese periodo de la noche hasta el amanecer, ahí como no hay fotosíntesis, sino lo que hay es respiración, pues bueno, eso en la mañana puede que los niveles de oxígeno sean bajos. Justo en el amanecer, ya cuando va comenzando el sol a salir, pues va a estimular el crecimiento de las plantas. ¿Listo? Por su parte, en la temporada de no crecimiento, lo que domina es la respiración, ¿cierto? Y por lo tanto, las plantas se van a descomponer. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, ¿qué tipo de plantas existen? Pues va a depender de la profundidad del agua. O sea, si el agua es profunda, pues van a haber plantas flotantes, ¿cierto? Como el fitoplancton. Y si las corrientes son llanas, ahí pues las plantas van a estar fijas al lecho del río, ¿cierto? Es decir, en el fondo, ¿sí? Y como pues el agua es poco profunda, la luz, o sea, la luz va a penetrar hasta el fondo,
¿cierto? Acá, por ejemplo, acá la luz va a penetrar el fondo y por lo tanto las plantas del fondo se van a estimular y van a crecer. Listo, y acá en esta parte donde no hay, donde la profundidad es pequeña, se encuentran los macrófitos enraizados sumergidos. Bueno, en esta imagen se pueden encontrar ciertas especies o tipos de plantas que tienen lugar según la profundidad. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, acá como ven, mi profundidad es grande. En este ejemplo de 20 metros, por ejemplo, van a encontrar fitoplancton, fits, como lo llaman acá. Listo, y también pues pueden presentarse estas mix, pero listo. Pero estas plantas de fondo, las que están fijas, pues van a estar a profundidades pequeñas. ¿Listo? Eh, bueno, acá se dice que las plantas de fondo tienen un efecto más significativo en los niveles de oxígeno disuelto de la corriente, pues dado que, bueno, las plantas de fondo, como crecen en aguas poco profundas, es decir, las profundidades son pocas, hay menos volumen de agua y por lo tanto los efectos, la producción o consumo de oxígeno, pues va a impactar más en una masa pequeña de agua. ¿Listo? Y por otra parte, las plantas fijas es porque ellas están distribuidas de manera homogénea, longitudinalmente, y eso va a hacer pues que impacten más sobre los niveles de oxígeno. Bueno, hay algo que es cómo parametrizar las tasas de fotosíntesis y respiración de plantas. ¿Listo? Entonces eso va a depender si la planta es flotante o fija, va a depender del tipo de planta. Entonces para las unidades y parametrización de fotosíntesis y respiración, bueno, esta es una pequeña ecuación simple en donde se muestra la descomposición, bueno, la producción de materia orgánica y la descomposición de la misma. Entonces hacia el lado derecho se da la fotosíntesis, CO2 más agua, ¿listo? La planta produce carbono orgánico más oxígeno. Y a la inversa, el carbono orgánico en presencia de oxígeno se degrada por el proceso de respiración y se produce el CO2. ¿Listo? Entonces, de esta ecuación se puede tener la relación de lo que se consume de oxígeno por cada gramo o por cada parte de carbono, ¿cierto? Orgánico en la degradación pues, del carbono. Entonces ese ROC es 6 por el peso del oxígeno sobre el 6 por el peso del carbono, por la masa molar, masa molecular. Eso se puede ver de esta ecuación. Y la relación es 2.6, se requieren 2.6 gramos de oxígeno por cada gramo de carbono degradado. ¿Listo? Entonces este factor, este ROC nos permite determinar la cuantificación de la degradación de la materia orgánica, por una parte, no, va a incidir algo en la degradación de la materia orgánica. Y por otra parte, pues cuánto el oxígeno que se está produciendo cuando se crea pues una cantidad de carbono orgánico a través de la fotosíntesis. ¿Listo? Bueno, esta es la razón ya. Fotosíntesis y respiración se pueden expresar en unidades de oxígeno o de carbono. Entonces, ustedes pueden representar cuántos gramos de oxígeno se degrada en cada proceso, listo, por cada consumo de carbono. En sí ustedes lo pueden representar en términos de oxígeno o en términos de carbono, listo. Entonces, eso va a depender pues del tipo de problema. Los primeros modeladores seleccionaron oxígeno para simular oxígeno disuelto, mientras que para eutrofización se prefiere o se puede trabajar con carbono. Listo. Bueno, la fotosíntesis en unidades de, bueno, la fotosíntesis P se relaciona en unidades de carbono. Es decir, las unidades de fotosíntesis en términos de oxígeno se puede convertir a términos de carbono con esta ecuación. Es decir, la fotosíntesis P en unidades de oxígeno se pueden convertir a carbono con esta ecuación. ¿Listo? Entonces, si tengo la de carbono,
y lo multiplico por esa tasa, entonces voy a tener esa fotosíntesis en términos de oxígeno. Y para expresarla en términos de carbono, pues tengo que dividir con este ROC, este factor ROC. ¿Listo? Esto se puede analizar, este es para la fotosíntesis, pero también se puede aplicar para la respiración. ¿Listo? Ahora la pregunta es cómo normalizar esas tasas. Para normalizar las tasas de fotosíntesis y respiración, bueno, va a depender de los tipos de plantas que estén dominando en el cuerpo de agua. Entonces, si las plantas son flotantes, comúnmente o típicamente se expresan como eh, masa, masa de la planta sobre volumen sobre tiempo. ¿Listo? Y cuando es de fijo, entonces va a ser masa de la planta sobre área, longitud cuadrado es, recuerden que longitud por longitud es longitud cuadrado, entonces sería longitud a la menos 2 es 1 sobre longitud cuadrado, y eso quiere decir sobre área, bueno, porque las plantas de fija se analizan es por área, y las plantas flotantes se analizan por volumen. ¿Listo? Entonces el factor de conversión, para convertir este prima que indica, bueno, este prima indica fotosíntesis de área, o indica que es de área. Entonces, si yo tengo la fotosíntesis de área, yo puedo calcular como fotosíntesis de volumen, y eso es dividir por H por la profundidad del flujo de agua. Este es el factor de conversión, que pues bueno, ahorita lo vamos a analizar. Listo. Vamos, disculpen, vamos a ver. ¿Visto? Bueno, fotosíntesis y parametrización de fotos. Para esto vamos a analizar los efectos de la luz y fotosíntesis, o la relación entre luz y fotosíntesis. Entonces, la mayoría de los autores dictan pues que la fotosíntesis es inversamente proporcional a la intensidad de luz solar. ¿Listo? A mayor luz, pues va a haber mayor fotosíntesis. Entonces, eso son directamente proporcionales. Sin embargo, bueno, esta es una unidad de Langley. Ustedes van a encontrar Langley por día a la menos 1. Recuerden que un Langley es una caloría por centímetro cuadrado. Listo, bueno, eso ya. Bueno, la variación de intensidad de luz en el tiempo, ¿cierto? La luz varía en el transcurso del día, y por lo tanto va a afectar la fotosíntesis. Es decir, en la tarde, en la mañana, desde el amanecer hasta que se oculta el sol, hay un periodo de luz solar, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a notar que en el punto medio, donde la intensidad de luz solar es mayor, pues va a haber una mayor producción de fotosíntesis. ¿Listo? Pues porque va a crecer más se va a estimular más la planta para que haga su proceso de fotosíntesis. Entonces, el comportamiento, como varía en forma horaria, pues va a ser de forma sinusoidal. Entonces hay que encontrar una forma o una ecuación sinusoidal que permita estimar esas tasas. Entonces la ecuación sinusoidal es esta, es decir, la variación de la fotosíntesis en el día va a ser igual a una producción, una tasa máxima de fotosíntesis que se da entre el periodo de luz solar, es decir, desde el amanecer hasta desde el amanecer hasta cuando se oculta el atardecer. Va a haber un periodo medio en el que la tasa de fotosíntesis va a ser máxima. ¿Listo? Bueno, acá va a ser producción máxima o tasa máxima de fotosíntesis por el seno. Esta es una frecuencia angular, W. Este va a ser un tiempo, una hora del día, respectivamente, menos el tiempo del amanecer. El tiempo eres la salida del sol, el tiempo del amanecer, sí. Listo, entonces, esta ecuación es válida cuando el tiempo está, o sea, es decir, la fotosíntesis se va a producir
cuando el tiempo se asume que hasta cuando desde el amanecer hasta que se oculte el sol. Si son tiempos diferentes a este rango, es decir, después del atardecer y mucho antes del amanecer, entonces esa producción va a ser cero. ¿Listo? Entonces este comportamiento es como sinusoidal. ¿Listo? Y por lo tanto se aplica esta función de seno. Bueno, acá se puede expresar esta frecuencia angular reemplazando este término aquí, donde va W. ¿Listo? Entonces, P sub M, tasa máxima de la fotosíntesis, W, frecuencia angular, T sub R, hora de salida del sol, hora del amanecer, T sub S, hora de ocultarse el sol, T sub N, hora media del periodo de luz solar, ¿cierto? El periodo de luz solar, por darle un ejemplo, puede ser desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces es la hora media entre esos dos periodos de tiempo. Después, una fracción del día con horas de brillo solar, fotoperiodo. Ese término de F lo van a encontrar ahí en cual 2K. ¿Listo? Y este T sub P es el periodo diario. Puede ser un día, o sea, el tiempo que equivale a un día, o expresado en días o en otra unidad como 24 horas. Va a depender pues de las unidades. ¿Listo? Bueno, el fotoperiodo, que es la fracción, el fotoperiodo se puede interpretar como la fracción de el día donde hay periodo de luz solar. ¿Listo? Entonces va a ser el fotoperiodo, va a ser la hora del atardecer menos la hora del amanecer sobre las horas del día. ¿Listo? La hora media del periodo de luz solar va a ser el tiempo del amanecer más el tiempo del atardecer sobre 2, y eso sería el tiempo medio del periodo de luz solar, ¿cierto? Bueno, la fotosíntesis de esta ecuación de seno que ya hemos visto. ¿Listo? Bueno, se puede hallar la fotosíntesis promedio diario integrándola. Entonces, si se integra esa ecuación, entonces se va a obtener que la fotosíntesis promedio es igual a la fotosíntesis, la tasa máxima de fotosíntesis, por 2 veces F, que F es la fracción del periodo de luz solar, ¿cierto? La fracción del día del periodo de luz solar puede ser el 50% del día es el tiempo donde hay sol, por ejemplo, por eso es una fracción. Y esta es pi. Y por su parte, para la fotosíntesis promedio, bueno, esta es la del día, es la fotosíntesis de todas las 24 horas. Y la fotosíntesis promedio durante el periodo solar, es decir, la fotosíntesis que tiene lugar promedio de este punto hasta este punto, que este es el periodo solar, pues va a ser esa promedio, P sub A, va a ser un promedio, que puede ser por ahí. Pero la del día, esta P, quiere decir que es el promedio de todo el día. Y acá este P sub A es el promedio solo del periodo de luz solar. ¿Listo? Entonces es esta integral y la solución es que esa fotosíntesis durante el periodo de luz solar promedio es la producción máxima por 2 sobre pi. Entonces en general, según la literatura, el valor promedio de la tasa de fotosíntesis encontrada en muchas corrientes de agua o cuerpos de agua superficiales oscila entre 0.3 y 3 gramos sobre metros cúbicos día. ¿Listo? Y en sistemas acuáticos altamente productivos pues van a variar entre 3 a 20 gramos metros cúbicos día. ¿Listo? Estas son las tasas que se encuentran. Bueno, ya estas son las dos ecuaciones para hallar el periodo promedio de luz solar y la fotosíntesis promedio diaria. ¿Listo? Bueno. Ahí me están escuchando bien, muchachos, discúlpenme. Sí, señor. Listo, perfecto. Todo claro. Vale. Acá en este caso, este ejemplo pues, es determinar la tasa de fotosíntesis y estequiometría. En eso consiste. Acá dice O'Connor y Taro, en 1970 presentan los siguientes datos para el río Grand, Michigan, el 30 de agosto de 1960. Entonces, este es un ejemplo del libro de Chapra. Acá nos dan la profundidad, 0.58 metros. Sunrise, este es
en horas, quiere decir las horas de la salida del sol, 7 de la mañana, 07 horas. Fotoperiodo, 13 horas, bueno, el periodo que hay luz solar es 13 horas, y 13 sobre 24 es 0.5417. Bueno, la hora solar, el mediodía, el mediodía, ese sería T sub n, mediodía, la hora media del periodo de luz solar, sería la hora media, o sea, si es el amanecer y este es el atardecer, este C sub n representa la hora media, es el dato que nos están dando, esta hora T sub n, que es a las 13:30 horas, ¿cierto? 1:30 horas, 1:30 pm. Bueno, acá se determine A, la hora de ocultarse el sol, y B, las tasas máximas y medias de fotosíntesis durante el periodo solar, y C, exprese la tasa diaria promedio por área en unidades de carbono. Listo, acá, bueno, esta es una fotosíntesis, una tasa de fotosíntesis diaria promedio, tasa promedio, listo. Miligramos, bueno, acá es de oxígeno, miligramos de oxígeno, esto está expresado en oxígenos, 17.3, y pues acá hay que pide calcularlo, pues convertirlo a unidades de carbono. Bueno, la primera es la hora de ocultarse el sol, es decir, la hora del atardecer. Entonces tenemos que la hora media del periodo de luz solar es igual a la hora del amanecer más la hora del atardecer sobre 2. Entonces nosotros tenemos, de aquí tenemos, bueno, queremos calcular la hora de ocultarse el sol. Pues sería esta. ¿Listo? Bueno, acá, bueno, T sub S, déjenme ver, acá es hora de ocultarse el sol, de pronto yo coloqué mal los, sí, T sub S, sí. Hora de ocultarse el sol. Listo, T sub S, sí, estamos bien. Entonces, hora de ocultarse el sol es esta la incógnita, pero tenemos esta T sub N, que es el periodo medio, el tiempo medio de la luz solar. Entonces es a las 13:30 horas. O sea, tenemos este valor. Y este es de sub R, que es la hora del amanecer. Acá lo tenemos. Esta hora del amanecer, justo antes de salir el sol. O justo cuando sale el sol. ¿Listo? Entonces tenemos este dato, tenemos que calcular T sub S. Es decir, esta hora a la cual se oculta el sol. Bueno, ahí despejamos T sub S, T2 pasaría a multiplicar a Tn, como vemos aquí, y este más Tr pasaría a restar. Entonces ahora reemplazamos, va a ser 2 por T sub N, T sub N es a las 13.3 horas, listo, menos T sub R, que es la hora del amanecer, 7 horas, esto me da aproximadamente 19.6. ¿Listo? Y esto aproximadamente, disculpen, es 20 horas. Entonces, la hora a la que se oculta el sol con los datos proporcionados, pues se estimaría que sería las 8 pm, más o menos, ¿vale? De esa agua, de esa zona que se está analizando, no quiere decir, pues, bueno, para este río en esa zona de Gran Michi. Entonces, para que ustedes, pues, sepan el fotoperiodo, para qué se registra, bueno, se puede registrar para calcular fotosíntesis y respiración, que también se incluyen en los modelos. ¿Listo? Bueno, esta F, bueno, acá en realidad el fotoperiodo son 13 horas, que son desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Listo? Bueno, el factor S 0.5414 pues puede salir como las horas del fotoperiodo, que son 13 horas, sobre las horas del día. 13 horas sobre 24 son 0.57 o 54 puntos. Quiere decir que el día 54% va a equivaler a periodo de luz solar, y los demás, el resto del 46% va a ser día oscuro, va a ser el día oscuro. Listo. Bueno, también lo pueden determinar como hora
del atardecer menos hora del amanecer sobre las horas del día, que son 24 horas. Eso puede ser en este caso 8 de la noche menos 7 de la mañana sobre las 24 horas del día, y esto se va a dar 0.54%, 0.54 o 54%. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora la tasa máxima de fotosíntesis es con esta ecuación, que es la solución de esta integral, que se puede aproximar con esta ecuación. Bueno, es producción promedio, va a ser producción máxima sobre 2 por F, que es la fracción del periodo de luz solar en el día, sobre pi, que es una constante. ¿Listo? Entonces esa ecuación es la que nosotros utilizamos. Pero en este caso vamos a hallar la fotosíntesis, bueno, vamos a hallar la fotosíntesis, la tasa máxima. Entonces, acá tenemos una fotosíntesis promedio, conocemos esta fotosíntesis promedio que nos da el ejercicio de 17.3, y tenemos que hallar esta máxima. Listo, aquí la despejamos, la tasa máxima. Entonces va a ser este pi que está dividiendo, pasaría a multiplicar a p, y este 2f pasaría a dividir a p. Listo, ya que simplemente despejamos. La tasa de fotosíntesis es 17.3 pi, y acá 2 por la fracción del fotoperiodo, que es 54%, o 0,54. Listo. Entonces la tasa máxima de fotosíntesis son 5 gramos de oxígeno, ¿sí?, por metros cúbicos al día. Se están produciendo 50.17 gramos de oxígeno acá por cada metro cúbico de biomasa por cada día, en el día. ¿Listo? Esa sería la producción máxima, la que se obtendría acá, en el periodo medio de luz solar. Ahí va a ser la máxima. Después que la intensidad de luz va bajando, pues la fotosíntesis la tasa va a bajar. ¿Listo? La tasa promedio de fotosíntesis del periodo de luz solar, pues esta promedio, que es PA, con esta ecuación, es el promedio, o sea, es el promedio de la tasa que hay de entre esta tasa del periodo de luz solar, desde que amanece hasta que comienza el atardecer. Entonces sería el promedio de todas estas tasas, sería un promedio de todos esos valores que vamos a tener aquí entre esta área. ¿Listo? Entonces sería esta ecuación. En esa ecuación, bueno, ya P sub m, tasa máxima, 50.17, 2 sobre pi, sería 31.94 gramos de oxígeno por cada metro cúbico de biomasa por día, ¿cierto? Entonces, esa sería la tasa durante el promedio de luz solar. Bueno, ¿vale? Entonces, bueno, la máxima, porque es el máximo en el punto pico, y pues en un promedio va a ser un poco menor porque va a tener en cuenta valores, va a tener en cuenta también valores menores a 50.17 y los promedios, entonces esto va a bajar el promedio. Ahora, expresar las tasas en unidades de carbono, bueno, acá están en unidades de oxígeno, vamos a pasarlas a unidad de carbono. Para ello, pues, se necesita esa tasa de degradación, pues, del carbono, ¿cierto? Del carbono orgánico. Listo, entonces ya hemos visto que la ecuación que permite relacionar la fotosíntesis de oxígeno a carbono, esta es la ecuación, P sola quiere decir fotosíntesis de oxígeno, y P sub C es fotosíntesis en unidades de carbono, y este ROC es el factor de conversión, el factor de degradación, listo, que ya se ha mencionado de 2 puntual. Entonces, en términos de carbono, acá despejamos P sub C, fotosíntesis en términos de carbono, va a ser igual a la fotosíntesis de oxígeno sobre ROC, eso por un lado. Y por otro lado, la ecuación que nos
bueno, como acá tenemos esta tasa en términos de volumen, pues el ejercicio pide que lo determinamos por unidad de área. Entonces, para establecer esa, eh, esa tasa en unidades de carbono, que esta sería la conversión, pero de unidades de volumen a unidades de área, pues hay que dividir esa, bueno, la fórmula es la tasa de área sobre la profundidad. ¿Listo? Entonces de aquí nosotros pues podemos igualar estas dos ecuaciones. Entonces P sub C se iguala. Entonces en el lado izquierdo voy a tener esta parte, pues que son equivalentes, y en el lado derecho voy a tener esta otra parte. Entonces, como yo quiero convertir de unidades de oxígeno, este como si fuese oxígeno, entonces la unidad de oxígeno es la que conozco esa profundidad, que es una profundidad que está suministrando el ejercicio, esta H, y esta tasa es constante. Me falta hallar esta P' sub C, es decir, la producción promedio diaria en unidades de carbono. Entonces despejo de esta ecuación el P', entonces va a ser esta H que está dividiendo pasaría a multiplicar a P, entonces va a ser H por P sobre esta tasa, sobre esta relación de carbono-oxígeno. Entonces aquí simplemente reemplazamos. Entonces la P es, bueno, la promedio, es una tasa promedio, es 17.3. Este ROC es 2.67 gramos de oxígeno por cada gramo de carbono. Como ustedes aquí en esta parte, este ROC. ¿Listo? De aquí, bueno, la altura es 0.58, cada donde va altura, pues colocamos 0.58. Y pues allí esto va a dar 3.76 gramos de carbono por cada metro cuadrado de área, pues de masa fija de la planta en el día. ¿Listo? Entonces, allí hemos culminado ese ejercicio, ese ejemplo que está en el libro de Chapa. No sé si tengan alguna duda al respecto. ¿Tienen dudas? Por mi parte, no, profe, ninguna. Cualquier duda, pues vamos a comentar. Bueno, ¿qué mediciones hay para fotosíntesis y respiración? Bueno, hay mediciones in situ, en la misma corriente de agua. Y hay mediciones indirectas, bueno, que se hacen a partir de unos datos, pues se hacen con ecuaciones para determinar esa fotosíntesis y respiración de las plantas. Listo, bueno, acá en las mediciones in situ hay una técnica muy popular que es la botella clara oscura. Y dentro de las mediciones indirectas está la estimación de biomasa y el método delta, pues son métodos que permiten estimar a partir de datos esa fotosíntesis y respiración, esas tasas. Bueno, las mediciones de botella clara oscura se utilizan botellas para simular, o sea, utilizamos la botella y en esa botella se simula como si fuese el ambiente natural de la corriente. Y pues bueno, el método consiste en colocar muestra de agua natural en dos botellas. ¿Listo? Vamos a tener una botella transparente clara. Y en esa botella clara, como van a producirse fotosíntesis y respiración, pues, bueno, porque hay paso de sol, paso de luz solar, y también pues va a haber respiración. Entonces las dos pueden tener lugar. Y por su parte la oscura, ahí pues no va a pasar luz solar, entonces se inhibe la fotosíntesis y solo va a ocurrir la respiración. Listo, entonces lo que se hace allí es que, bueno, tenemos dos botellas, tomamos varias botellas las que requeríamos, una clara oscura, bueno, dependiendo del número de muestras, dependiendo de la profundidad del agua. Entonces vamos a medir concentraciones de oxígeno disuelto inicial para cada botella. Eso es análogo a cuando se estima la medición de la DBO por diferencia de oxígeno. Entonces cada botella va a tener sus concentraciones iniciales de oxígeno disuelto que se van a analizar. Luego esta se tapa
y se colocan en el agua de la corriente. O sea, esas botellas se colocan en la corriente a una profundidad media de la zona fótica, es decir, donde hay luz solar, ¿sí? Una zona promedio donde hay luz solar. No la vamos a colocar muy profundo porque pues no va a ser, no va a surgir efecto de la radiación solar. Bueno, después en un determinado tiempo, pues ustedes pueden analizar todo el fotoperiodo desde que salga el sol hasta el atardecer o inclusive horas más cortas, y luego van a abrir las botellas y van a medir oxígeno disuelto en cada botella. Van a hacer las mediciones finales de oxígeno disuelto. Entonces, en la fotosíntesis, pues bueno, va a haber la concentración final va a ser mayor de oxígeno porque se va a producir oxígeno en la fotosíntesis. ¿Listo? Y en la oscura, como va a haber solo respiración, pues va a haber menos oxígeno porque el oxígeno se va a consumir. ¿Listo? Bueno, finalmente las tasas de fotosíntesis y respiración se va a determinar por diferencia de concentración de oxígeno disuelto. Bueno, ya hay unas ecuaciones que permiten analizar pues los resultados cuando se analiza este método de botellas claras y botellas oscuras. Botellas claras y botellas oscuras. Entonces, en la fotosíntesis es que la que se mide en la botella clara. ¿Listo? Entonces la fotosíntesis neta, la tasa neta de fotosíntesis, es la concentración final de oxígeno disuelto en la botella clara menos la concentración de oxígeno disuelto en la botella clara sobre el determinado de tiempo que están analizando las muestras. Y esta tasa neta pues se calcula como P sub B menos RC sub M. Entonces, el P sub B quiere decir que es la botella, la fotosíntesis de la botella. ¿Sí? Y C sub M, el subíndice quiere decir, bueno, tasa comunitaria, no sé si así se denomina en el español, pero bueno, ese, por ejemplo, R sub M, R quiere decir respiración, C sub M es comunitario, quiere decir que la respiración que va a tener lugar en esa botella clara es una respiración conjunta entre las plantas y otras series de organismos, como por ejemplo las bacterias. ¿Listo? Entonces, esa respiración de las comunidades en conjunto, tanto de la planta como de otros organismos, pues va a ser una DBO, perdón, un oxígeno disuelto inicial menos oxígeno disuelto final sobre el tiempo. Entonces acá este RC sub M, como mide la respiración, se hace en la botella oscura. ¿Listo? Entonces el oxígeno final en la botella oscura, como solo hay respiración, va a tender a ser menor. En cambio, en la fotosíntesis, el oxígeno final va a ser mayor. ¿Listo? Entonces hay un coeficiente RB que corrige la respiración conjunta entre organismos, plantas y otros. Y esto permite el cálculo de la respiración de la planta. Esto va a hacer que R sub B significa respiración de la planta, de la botella. Entonces va a ser respiración comunitaria, esa respiración que se ha medido directamente en la botella, menos L sub F sobre T. L sub F quiere decir la tasa, perdón, la DBO filtrada, sobre un tiempo. Y esta DBO filtrada sobre tiempo puede igualarse o es igual al coeficiente de degradación de materia orgánica por la DBO filtrada inicial de la botella. Entonces hay que medir en la botella la DBO inicial. ¿Listo? Entonces esta sería la respiración de la planta. Este sería toda la respiración neta entre planta y otros organismos. Y esta sería la producción neta de la fotosíntesis. ¿Listo? Bueno, listo, esas son las ecuaciones que se plantean. Las ecuaciones ya se han mostrado.
Bueno, entonces estos resultados como tal son tasas medias de la botella durante el periodo de estudio. Sin embargo, pues la tasa de fotosíntesis va a variar eh, sinusoidalmente porque como hemos visto, van a haber unos puntos o va a haber un pico y luego, bueno, va a comenzar a ascender la fotosíntesis hasta un pico y luego va a comenzar, a medida que va disminuyendo la luz solar, va decayendo. Pues, por lo tanto, se puede simular como una función sinusoidal. Entonces, pero para ello, pues hay que hacer un análisis adicional de las tasas máximas y fotosíntesis promedios. Vamos a ver el siguiente ejemplo de Chapra. Bueno, en este ejemplo, un experimento de botella clara oscura eh, realiza, realizado durante un periodo de horas de 8 horas. Estas serían las horas eh, que se analizaron a partir de las 9 AM. Entonces, mm, produce los siguientes datos, que son oxígeno disuelto, uno es de la botella inicial, oxígeno disuelto final, oxígeno disuelto inicial, oxígeno disuelto final. Uno es de la botella clara, este es de la botella clara, oxígeno disuelto inicial de la botella clara, oxígeno disuelto final de la botella clara, oxígeno disuelto inicial de la botella oscura, oxígeno disuelto final de la botella eh, oscura. Entonces noten que los oxígenos iniciales pues van a coincidir porque pues es la muestra inicial pues de la antes de hacer el experimento. ¿Listo? O sea, el experimento, cuando hablo de experimento es o la prueba, colocar pues las botellas en la masa de agua. Bueno, acá tenga en cuenta que el amanecer y el atardecer ocurren a las 6 AM, a 6 AM el amanecer y 6 PM el atardecer. La EBO filtrada del agua es de 2 miligramos por litro y la tasa de desoxigenación de EBO es de 0.05 10 a la menos 1. Utilice estos datos para calcular la tasa de fotosíntesis y respiración de la corriente. Bueno, lo primero que hacemos es calcular esa tasa neta de fotosíntesis. ¿Listo? Esta tasa neta de fotosíntesis va a ser oxígeno disuelto final menos oxígeno disuelto eh, inicial sobre tiempo. Entonces, para la botella clara, la final es 12 miligramos por litro y la inicial de oxígeno disuelto 7. Acá sobre el tiempo de la prueba puede durar 8 horas, se va a hacer 8 horas. Y lo demás es un factor de conversión, porque por ejemplo acá está en horas, pero un día equivale a 24 horas, listo, para pasar estas horas a días. Y estos miligramos litros pasarlo a estos litros pasarlos a metros cúbicos, listo, y estos miligramos a gramos. Entonces, del factor de conversión de que 1000 miligramos equivale a un gramo, miligramo con miligramo se cancela. Y tenemos que 1000 litros equivale a un metros cúbicos. Entonces, litros que está dividiendo con el que está multiplicando. Me va a quedar entonces gramos sobre metros cúbicos por día. ¿Listo? Entonces, esta operación 12 menos 7 sobre 8 sobre 24 sobre 1000 por 1000 me da 15. 15 gramos metros cúbicos, gramos por metros cúbicos por día. Esto es de oxígeno, listo, porque estamos analizando oxígeno. Por su parte, la respiración conjunta de la planta y otros organismos va a ser oxígeno disuelto inicial, este es de la botella oscura, menos oxígeno disuelto final, sobre las 8 horas del muestreo y lo demás es un factor de conversión. Entonces esto da 1.5 gramos de oxígeno por cada metro cúbico de biomasa por día. ¿Listo? Bueno, la fotosíntesis de la botella, recuerden que esta ecuación, fotosíntesis neta es igual a la fotosíntesis de la botella menos la respiración comunitaria. Entonces de aquí nosotros despejamos P sub P. Listo, P sub B va a ser este P sub neta, P sub net, este que está restando, R sub M, va a pasar a sumar. Este R sub M pasa a sumar.
Entonces P sub B va a ser 15 más 1.5. Entonces va a ser 16.5 gramos sobre metros cúbicos por día. Esa sería la tasa de fotosíntesis en la botella. ¿Listo? Ahora, la respiración de la planta en la botella, la tasa, va a ser entonces con esta ecuación, que es una corrección. ¿Listo? Porque como acá lo que calculamos es una respiración conjunta, entonces si nosotros queremos hallar la de la planta, va a ser entonces esta fórmula de corrección, que va a ser R sub P, que es la respiración corregida propiamente para la planta, y esta es la respiración conjunta menos K sub D por L sub F. Entonces la respiración conjunta es, ya está calculada como 1.5, entonces 1.5 menos K sub D. K sub D es la tasa de desoxigenación de DBO, 0.05, día a la menos 1. Y este 2 es la DBO filtrada, que es la misma DBO rápida, que son 2 miligramos por litro. Entonces 1.5 menos 0.05 por 2 da 1 gramos por metros cúbicos por día, bueno, de oxígeno. ¿Listo? Ahora lo otro sería hallar acá pide hallar las tasas y respiración pues de la corriente. Bueno, acá en este caso vamos a hallar la fotosíntesis promedio diaria. ¿Listo? Promedio diaria. Entonces para ello lo que hacemos es con esta ecuación del comportamiento sinusoidal de la fotosíntesis en el día, va a ser fotosíntesis en el día, va a ser función pues de la tasa máxima de fotosíntesis por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, ¿cierto? Menos el tiempo, este T sub R es tiempo, si no estoy mal, del amanecer. Vamos a ver T sub R, si es tiempo del amanecer, sería este tiempo que está aquí. ¿Listo? Entonces con esta ecuación, si reemplazamos el valor de W, que es este es el valor de W, bueno, acá lo que hace el autor, pues se integra, si se integra esta ecuación desde un punto inicial hasta una prueba final T1 a T2 y se iguala el resultado a la fotosíntesis de la botella por T2 menos T1. Bueno, esta sería la integración. ¿Cómo se integraría esta función que está aquí desde T1 hasta T2 y se iguala a PB por T2 menos T1? Entonces de esta ecuación acá se soluciona esta integral del lado izquierdo, solucionando esa integral, listo, y despejando P sub M para calcular esa fotosíntesis máxima, esa tasa de fotosíntesis máxima, listo. Acá, en este caso, para hallar esa fotosíntesis máxima, entonces va a ser esta solución, solucionando esta ecuación del lado izquierdo e igualando, bueno, y despejando P sub B, P sub M, perdón. Entonces, P sub M va a ser P sub P por T2 menos T1 sobre pi sobre F por T sub P por coseno de pi sobre F sobre T sub P, T1 menos T sub R menos coseno de T1, de la prueba del tiempo 1, el tiempo que comenzó la prueba, y este T2 es el tiempo en la que finalizó la prueba. ¿Listo? Bueno, entonces de aquí el P sub B ya lo hemos calculado que era P sub B, estamos por aquí, esta P sub B era 16.5, entonces P sub B 16.5, este T2 menos T1 son 8 horas. ¿Por qué? Porque acá dice que el análisis de la botella se inició a las 9 pero demoró 8 horas, entonces va a ser desde las 9 hasta las 8 horas, que sería desde las 9 hasta las 5 de la tarde. ¿Listo? Entonces sería 8 horas. ¿Listo? Este D2 menos T1 son el periodo en el que se hizo la muestra, fueron 8 horas. Bueno, F por T sub P
Este T sub P son 24 horas. ¿Listo? Y esta F en realidad fueron, bueno, el periodo de luz solar. Esa F, ¿cómo se calcula? Pues el periodo de luz solar, según el ejercicio, fue desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces hay, ¿cuántas horas? Hay desde las 6 de la tarde a 6 de la mañana. Sobre 24 horas hay 0.5, ¿cierto? Entonces quiere decir 0.5 o el 50% del día son 12 horas, ¿cierto? O sea, 0.5 por 24 me va a dar 12. Por el periodo desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde son 12 horas. ¿Listo? Bueno, coseno de pi sobre este f por t sub p, ya hemos este mismo término, 12 horas. El tiempo inicial es a la hora 9 y el tiempo, este tiempo de salida del sol o del amanecer es el enunciado dice que es a las 6 horas. O sea, va a ser 9 horas, 9 de la mañana menos la hora 6. Menos coseno de pi, este f por t sub p es 12 horas. T2 serían 17 horas. ¿Por qué? Porque pues la muestra fue a partir de las 9, ¿cierto? Y la prueba comenzó a las 9 y se analizaron 8 horas. Entonces de 9 le sumamos 8 horas de la prueba, serían las 17 horas, sería el tiempo 2. La hora final sería a las horas 17, a las 5 de la tarde, hora final de la prueba. Y este se supere con el tiempo del amanecer, 6 horas. Bueno, si ustedes hacen toda esta operación, ojo, acá tienen que configurar la calculadora en radianes. Si no la configuran en radianes, puede que no tengan los resultados. Entonces ya haciendo esta operación, esto da 20.66 gramos por cada metro cúbico. Bueno, se producen máximamente 20.6 gramos de oxígeno por cada volumen de biomasa, por cada metro cúbico de biomasa en el día. Listo, y finalmente se puede calcular la tasa diaria promedio de la fotosíntesis con esta ecuación. P, fotosíntesis promedio en el día, va a ser la tasa máxima por 2 por la fracción de la luz solar sobre pi. Entonces la producción máxima es 20.66 por 2 veces esta fracción del periodo de luz solar es el 50%, es decir, 12 horas del día hay luz solar, es decir, el 50% hay periodo de luz solar sobre pi. Y esto es 6.6 gramos por cada metro cúbico en el día. ¿Listo? Estas serían las tasas y así se solucionaría este problema. Ahora, como ejercicio, en lo que queda de la clase, ustedes van a determinar o van a analizar el ejemplo 9.7, ¿cierto? De Carlos Sierra. Está específicamente en la página 306. Y allí, pues van a desarrollar unos ejercicios que se van a dejar al final de la clase para tomarlo. Bueno, la medición en sitio, otro comentario, es que hay dos formas pues, de aplicar este método. Cuando el sistema es poco profundo, pues hay que utilizar bueno, si acá en el fondo hay luz solar, hay que utilizar una serie de cámaras de sedimento, una clara y otra oscura. Listo, y se hace pues el análisis. Bueno, también se usan sondas y registradores automáticos que hacen esto. ¿Listo? También se pueden usar este tipo de equipos. Y para profundos, lo que hay que hacer es colocar en profundidad una serie de botellas claras y oscuras. ¿Listo? Para terminar la variación de la fotosíntesis en profundidad. Y se hace una técnica de integración, se hace una integral para promediar la fotosíntesis en función de la profundidad. ¿Listo? Bueno, otra medición indirecta por su parte está la estimación de biomasa. Entonces esta se estima a partir de medición de biomasa vegetal. ¿Listo? Entonces, es una indirecta porque es a través de mediciones que podemos calcular la fotosíntesis. Entonces cuando no hay límites de nutrientes, por ejemplo, como lo que ocurre de aguas abajo una petada, aguas abajo, acá sería aguas abajo. Vamos a correr de una vez. Es un segundito que mi computadora a veces queda pensando. Bueno, acá en este caso se calcula la fotosíntesis promedio diaria con esta ecuación, esta tasa de oxígeno generado por unidad de biomasa
G más es tasa promedio de crecimiento de la planta en condiciones pues, de nutrientes en exceso y suficiente luz, por 1.066 por T menos 20, temperatura en grados Celsius del agua. Este es un factor de atenuación de la luz. ¿Sí? Ah, deje de proyectar. Ah, qué pena. Bueno, listo. Ahí está. Ya proyectado. Listo. Bueno, en este caso, bueno, acá son estas variables, pues se pueden ver indirectamente. El factor de atenuación, este factor de atenuación de phi sobre L, pues bueno, se halla con estas ecuaciones. ¿Listo? Eh, ese factor de atenuación está en función de un caso E. Ese caso es un coeficiente de extinción de luz, y ese coeficiente de extinción de luz se puede hallar o relacionar con otros parámetros, como por ejemplo la profundidad de un disco de Secchi. No sé si ustedes han escuchado un disco de Secchi en recursos hídricos, no sé, de casualidad si lo han escuchado. No, profe, yo no. Bueno, un disco de Secchi, acá hay un videito, Tampoco. a los que les gusta esta parte. Lo que hace ese disco es, bueno, ahí en el video te explica, pero ahí uno lo que hace, bueno, tiene una pesa, tiene un disco, algo para una soguita ahí. Bueno, eso se va en profundidad, se va sumergiendo hasta que uno pueda ver el disco en cierta profundidad, y uno registra a la profundidad a la cual no se ve nada. Y a partir de ahí, pues, en relación de la profundidad, pues se establece pues una medida de cuánta biomasa hay, pues bueno, y con ciertas condiciones del agua se pueden determinar con el Sterling, es muy recomendado. Pueden ver esa parte, pero bueno, eso pues sirve también para calidad de agua, inclusive para temas como acuicultura, para monitorear la calidad del agua para los peces. ¿Listo? Bueno, acá son algunas ecuaciones. Vamos a entrar en detalle. Este es un ejemplo, ojalá que lo analicen. Está solucionado en el libro de Chapra. Y este tema del método del delta tiene unas ventajas importantes, y pues bueno, también sería bueno analizarlo. Este es un tema pues que se le va a dejar para que ustedes investiguen, y pues ya finalmente se va a dejar un taller de este tema. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda me van a comentar.